Amén. Segunda carta a la iglesia que estaba en Corinto. Vamos a leer el capítulo 10. Vamos a leer el capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor, y lo vamos a hacer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. ¿Todo lo tenemos? Amén. Leo para usted la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición y dirección de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Aleluya. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Puede sentarse, aleluya, dando gloria a Dios, glorificando al Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey. La iglesia en Corinto, una iglesia fundada por el apóstol Pablo, una iglesia la cual, aleluya, era importante, era muy usada por Dios, en la cual se manifestaban mucho los dones del Espíritu, en la cual, aleluya, el poder de Dios se movía. Esta iglesia comenzó a tener muchos problemas, dificultades. Esta iglesia comenzó a tener muchas aflicciones en cuanto a situaciones que se estaban presentando, problemas que se estaban suscitando dentro de la iglesia. Había pecado, había división, había muchas situaciones las cuales estaban conllevando a dañar la iglesia del Señor en los Corintios. Y al apóstol Pablo empiezan a llegar reportes, empiezan a llegar informes, los cuales les mostraban todo lo que estaba sucediendo en aquella congregación, en aquella iglesia, todo lo que estaba aconteciendo, todo lo que se estaba dando en la iglesia de los Corintios. Y el apóstol, al escuchar todo aquello de primera mano, por hombres de Dios, los cuales le llevaban el reporte, le llevaban el informe, él al escuchar estos testimonios, malos testimonios que se estaban dando en aquella congregación, él toma la decisión de empezar a escribir unas cartas para ordenar, para exhortar a aquella congregación, a aquellos hermanos en Cristo, para volver a encarrilar, para volver a encaminar
a la iglesia que estaba en los Corintios a sus primeras obras, a cómo empezar, cómo iniciar, porque el estado en el cual estaban en el momento en que a Pablo le llegan aquellos reportes era totalmente diferente al estado en el cual el apóstol la había dejado cuando antes de él partir de Corinto. Y para entender un poco más el contexto de lo que estaba sucediendo en aquella congregación, para entender un poco más de lo que estaba sucediendo, lo que se estaba dando en aquella congregación, vamos a entrar un poco en la historia de lo que es la ciudad de Corinto. ¿Qué tipo de ciudad era esta? Vamos a entrar un poco en lo que era la historia de aquella ciudad para poder entender mejor lo que se estaba dando, por qué se estaba dando, cuál era la raíz de todo aquello que estaba aconteciendo. Según la historia, la ciudad de Corinto era una ciudad griega de las más importantes de aquella región de la antigua Grecia. Era una ciudad muy poderosa económicamente hablando, ya que era una ciudad portuaria, ya que era una ciudad fronteriza, ya que era una ciudad en la cual por su ubicación y tener el privilegio de ser fronteriza, tenía mucho comercio, tenía mucho transporte, muchos barcos comerciales llegaban, se suscitaban muchos negocios importantes, era vía a diario de mucho comercio, de mucho transporte, de mucho movimiento comercial. Nosotros que estamos en una ciudad fronteriza hemos podido ver esto, ¿verdad? Cómo se mueve el comercio entre naciones, aleluya, y cómo la economía es fuerte en ese sentido. Aquella ciudad era muy rica, ya que tenía puertos importantes, donde se descargaba muchísimo comercio, donde se daba muchísimo comercio, por donde transitaba muchísima gente, extranjeros de muchos países llegaban a comerciar, a transportar, a comprar, a vender su comercio. Era muy rica, era muy importante aquella ciudad. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Era una ciudad rica, era una ciudad en la cual había un templo dedicado a la diosa Diana o Afrodita, diosa del amor. En aquella ciudad, esa diosa era adorada. Aquella ciudad, por ser tan rica, por ser tan importante económicamente, era una ciudad en la cual se movía mucho el libertinaje, en la cual se movía mucho lo que es lo que llaman hoy, el mundo llama hoy la vida, la buena vida, los deleites de la carne, ¿verdad? El gozo, el alcohol, la prostitución, todo esto se movía muchísimo. Imagínense, gente rica, comerciantes llegando a diario. Imagínese usted lo que era aquella ciudad, lo que era aquel lugar, lo que se vivía en aquel lugar, el ambiente que había en aquel lugar. Y dice que en aquella ciudad, en aquel templo, a la diosa Diana o Afrodita, diosa del amor, habían aproximadamente 1000 sacerdotisas, las cuales aquellas sacerdotisas eran encargadas de ministrar en aquel lugar. Pero imagínense, aquellas sacerdotisas de las cuales les estoy hablando, no eran el tipo de sacerdotisa que cuando usted escucha la palabra sacerdotisa piensa, ¿verdad? Aquellas sacerdotisas
eran encargadas de ministrar a aquella diosa todos aquellos rituales, los cuales eran como prostitución, lujuria, porque de esa forma era que a aquella diosa llevaban ofrendas. Y dicen los historiadores que era casi imposible que un comerciante o un turista o alguien que iba pasando por aquella ciudad, por aquella frontera, por aquel puerto marítimo, era casi imposible que no entrase a aquel templo. ¿Por qué? Porque aquellas sacerdotisas, recuerden, eran aproximadamente 1000. Aquellas mujeres bajaban, descendían de aquel templo para buscar a los hombres que llegaban y así llevarlos a aquel templo y poder rendir sacrificio, ofrenda a aquella diosa. Usted me está entendiendo el tipo de ofrenda, ¿verdad? Porque prácticamente aquellas mujeres eran prostitutas. Prácticamente aquellas mujeres eran mujeres que la ofrenda que entregaban, la entregaban con su cuerpo. Y prácticamente obligaban, porque cuando aquellos hombres que iban por aquella ciudad de paso o llegaban a comerciar, a llevar sus mercancías, no querían ir a aquel templo, ellas prácticamente hasta llegaban al punto de obligarlos a ir a aquel templo. Vaya teniendo en cuenta todo este contexto de lo que se vivía en aquella ciudad. Imagínese el ambiente que había en aquella ciudad. Imagínese rica comercialmente, económicamente, una ciudad muy concurrida, muy visitada, muy transitada, con un templo, imagínese, al cual las mujeres obligaban prácticamente a los hombres a subir para ir a hacer todo lo que hacían allá, todos esos tipos de rituales, de sacrificios, de ofrendas que daban allá sexuales, porque eran ofrendas sexuales. Imagínense el ambiente, el alcohol que había, la fiesta, vamos a traerlo a contexto actual, la parranda, la droga, el deleite, el gozo, la fiesta, la rumba. Usted se está imaginando, ¿verdad? El ambiente de aquella ciudad. Bueno, a esta ciudad llega el apóstol Pablo. A esta ciudad llega, bendito sea el nombre del Señor, el apóstol Pablo. Y miren, debemos tener en cuenta que esta ciudad, que era muy rica, libertina, a esta ciudad ahora llega el apóstol Pablo. Ahora llega un hombre de Dios. Ahora llega un hombre usado por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora llega un hombre el cual el Señor, aleluya, iba a usar. Un hombre, aleluya, al cual el Señor iba a usar en gran manera en aquella ciudad. Un hombre diferente, distinto a muchos de los que llegaban a aquella ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, podemos encontrar cuando el apóstol Pablo llega a aquella ciudad. Dice el libro de los Hechos que el apóstol llega a aquella ciudad, capítulo 18,
Y dice que el apóstol empieza a predicar la palabra del Señor. Que inmediatamente el apóstol llega a aquella ciudad, empieza a ministrar la palabra, empieza a predicar la palabra, y que allí se encuentra con un hombre, aleluya, llamado Aquilas. Oiga, tan machete, ¿verdad? Amén. Así que Aquilas y con su esposa Priscila, los cuales se unen a Pablo en la predicación de la palabra. Pablo se une a ellos, ya que aquellos hombres, aquella pareja, tenía el mismo trabajo del apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo nunca dejó de trabajar, siempre se ganaba el sustento a donde él iba con sus manos. Y él hacía carpas, ¿verdad? Carpas como las que hoy conocemos, tiendas. Él las hacía y aquella pareja trabajaba en lo mismo. Entonces se unen y empiezan no solo a trabajar en aquellas carpas para venderlas y así obtener su sustento, sino que también a predicar la palabra del Señor. Y el apóstol va a las sinagogas, aleluya, de los judíos que estaban en aquella ciudad, y ahí empieza a predicar la palabra, ahí empieza a anunciar la palabra, ahí empieza el Señor a llevar la palabra a aquellos hombres judíos que estaban en aquella ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero aconteció algo, sucedió algo. Sucedió que los judíos empezaron a rechazar la palabra que el apóstol Pablo llevaba a aquellos hombres. Entonces el apóstol Pablo, al ver que los judíos rechazaban la palabra que él llevaba, la predicación que él llevaba, dice el libro de los Hechos, capítulo 18, que el apóstol entonces ahora se va a los gentiles. Ahora va a predicarle a aquellos que no eran judíos. Y el apóstol empieza a predicarle a aquellos que no eran judíos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y a él no solo se le une Priscila y Aquilas, sino que también llega de Macedonia Timoteo y Silas, los cuales se unen a Pablo también y siguen con la predicación de la palabra. Pero ya no ahora en la sinagoga de los judíos, sino que ahora a todos los gentiles que estaban en aquella ciudad. Empezaron a predicar, empezaron a anunciar y empezaron a tener mucho éxito en su labor, en su trabajo que hacían para el Señor. Predicaban, anunciaban, dice que comenzaban a convertirse, aleluya, que la gente comenzaba a escuchar, comenzaba a atender, comenzaba a ser convencida de pecado, de justicia y de juicio, y que el Señor empezaba a glorificar su nombre en aquella ciudad y empezaba a conformarse una iglesia en aquella ciudad. Una iglesia en aquella ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Y la predicación del apóstol Pablo como todo hombre de Dios que no maquilla, que no acomoda a su gusto la palabra, comenzó a tener dificultades con los judíos que estaban allá. Mire que incluso no lo recibieron más en su sinagoga, porque no les agradaba.
Claro, yo me imagino que aquellos estaban envueltos también en todo lo que se estaba dando, en todo ese movimiento que había en aquella ciudad. Y al llegar alguien distinto, diferente, que no le caminaba a aquello, a aquel libertinaje, entonces empieza a haber choque entre el apóstol y aquellos hombres. Es que un predicador de sana doctrina, mi hermano, no le es fácil, le es duro, le es difícil. Quizá lo empezaban a ver como bicho raro, como religioso, como alguien a quien de pronto, y él quien se cree, y él quien es, y él es el único santo, y ahora se cree santo, y después que era asesino, y después que era perseguidor de la iglesia, ahora esto. Eso pasa, ¿verdad? Eso pasa en todo predicador de sana doctrina, que sirve a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, comenzaron a llegar los problemas, aleluya, al apóstol Pablo, por tener todo este éxito en cuanto a la predicación de la palabra, pero de pronto el apóstol se sintió agotado, de pronto el apóstol al ver tanto rechazo, al ver tanta oposición, al ver tanto problema, al ver tanta cosa, de pronto se sintió un poco agotado, ¿verdad? De pronto decepcionado, de pronto desanimado, pero un día dice que a él llega una visión de parte del Dios Todopoderoso. Y mire lo que pasa en eso. Lo que el Señor le habla, le muestra en aquella visión. Hechos 18, 9 y 10. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Oiga, tremendo, ¿verdad? No temas. No calles, sino habla, habla, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hay que predicar. Hay que predicar. Amén. Guste o no guste, caiga o no caiga, hay que predicar. Es la orden. Amén. Hay que predicar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y el apóstol estuvo allí aproximadamente unos 18 meses, un año y medio más o menos, predicando. Estableció la iglesia, levantó aquella congregación con gran sacrificio, con gran esfuerzo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y se fue a otra vereda, nación, otro lugar, a predicar la palabra, a llevar el mensaje, a anunciar que el Señor había llegado y que era necesario que nos arrepintiéramos y que nos convirtiéramos y que sirviéramos al Dios vivo y que nos dejáramos de lo malo, del pecado, de lo que a Dios no le agrada y así poder ser santos para un día poder ver el reino de los cielos. Él fue, aleluya, a predicar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol empieza a escribir las cartas. De hecho, según estudiando, escudriñando, leyendo, buscando comentarios bíblicos, eruditos bíblicos, me encuentro de que prácticamente, o es muy probable que no solo estas dos cartas el apóstol le haya escrito a los corintios, que antes de estas dos cartas, primera y segunda de Corintios, las cuales nosotros conocemos, leemos, ya había habido una carta del apóstol a aquella iglesia. Ya había habido una carta, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Es una referencia importante la cual nos da luz
de que en verdad sí, antes de estas dos cartas había habido otra carta, lo cual nos dice que muy probablemente fueron 3 cartas las que el apóstol escribió a la iglesia en Corinto, aproximadamente 3 cartas. Entonces, ya el apóstol, ya tenemos el contexto, ¿verdad?, de lo que era la ciudad, de lo que se movía en la ciudad, de lo que estaba pasando en la iglesia, los reportes que estaban llegando al apóstol, de que la iglesia no se estaba conllevando bien, de que los hermanos se estaban totalmente desviando de lo que él había enseñado, de lo que era los mandamientos de Cristo, de lo que era lo que el Señor nos había dado, nos había entregado. Y entonces el apóstol escribe las cartas y empieza el apóstol a ordenar las cosas. Empieza el apóstol ahora a poner en orden las cosas en aquella iglesia. Empieza a organizar todo, a poner en su sitio las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y por lo primero que empieza el apóstol, aleluya, el primer tema que él toca es en cuanto a la división que se estaba presentando, ya que algunos decían ser de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cefas, otros decían que eran de Cristo. División. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 10 y 12. Vaya ya. Es que yo soy de Pablo, entonces yo no hago esto porque aquel dice esto y aquel es de Apolo, y no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice él, porque él es de Apolo, entonces no, yo soy de Pablo, y el que decía que era de Cefas, entonces no, porque yo no estoy de acuerdo, porque aquel es de Apolo, y los de Apolo dicen que esto no se puede comer, dicen que esto así no se puede vestir, los de Apolo, entonces había división. Oiga, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Hoy somos metodistas, hoy somos bautistas, hoy somos pentecostales, hoy somos metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. División en la iglesia del Señor Jesucristo. División. Y el apóstol empieza a poner orden. Empieza a poner orden. Y por lo primero que empieza es por eso, en la unidad, a enfocar a la iglesia en Corinto a la unidad, El apóstol empieza a enfocarlos en que todo es por el favor y la gracia de Dios y no por conocimiento ni virtud humana, por lo que no podemos poner nuestra fe en el conocimiento humano, sino en Dios. Porque yo puedo decir algo, ¿verdad?, aquí, pero resulta que eso no puede estar conforme a lo que la palabra dice, o no es conforme a lo que la palabra enseña. Entonces mi conocimiento no puede ser un conocimiento el cual yo puedo tomar como ejemplo de vida, como estilo de vida, porque no está conforme a la palabra de Dios. Pero si mi conocimiento está conforme a la palabra de Dios, entonces sí puedo seguir ese ejemplo, ese conocimiento, esa enseñanza, porque va basada en el principio, en el fundamento que es Cristo Jesús. No podemos poner nuestra mirada en el hombre porque echa fuera demonios, porque sana a los enfermos, porque liberta, porque mueve multitudes, mueve masa, llena estadios, pero resulta que lo que está es robándole a la gente, sacándole la plata, vendiendo milagros, vendiendo sanidades, y va en contra de la palabra de Dios.
No es el hombre, y es lo primero que el apóstol empieza a hacer. Empieza a llevarlos ¿a quién? A Cristo. Empieza a llevarlos a Cristo. A la cruz de Cristo. Él los empieza a llevar. Pablo los lleva a la cruz de Cristo, a la unidad en Cristo, poniéndose como ejemplo, ya que él dice, el apóstol Pablo, no fue con excelencia de palabra, sino con demostración de poder, aleluya, por parte de Dios. Él no fue, yo soy Pablo, el apóstol. Muchos se presentan así hoy, yo. Y si no pone, y mire, prefieren poner el título antes que el nombre. Doctor en teología, apóstol y profeta. Se presentan ellos, el título. Se presentan ellos. Y no les importa presentar a Cristo, sino ellos. Ellos. Una vez escuché a uno que está siendo muy usado, supuestamente, entre comillas, en el mundo, un coreano que mueve masas, que vino a Colombia y me dio curiosidad. Y dije, voy a ver, no lo vi todo, le soy sincero, no duré ni 15 minutos. Todo era lo que él hacía, lo que él había hecho, los milagros que había hecho, los países que había visitado, donde había ido. Todo era lo que él había hecho. Yo decía, me preguntaba, ¿y Dios qué hizo? ¿Dios qué hizo? Tremendo, pero está aconteciendo, sucediendo. Por eso el apóstol dice, yo no he venido con excelencia de palabras, sino con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Primera de Corintios 1:13. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso está dividido Cristo? Mire, ¿a dónde los está llevando? Mire a dónde los está enfocando. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fue crucificado el apóstol, qué sé yo, Perecenjito por nosotros? ¿El profeta fulanito por nosotros? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y aquellos diciendo que eran de Apolo, que eran de Cefas, que eran de Pablo, que eran de Pedro. Y Pablo aquí les, no, un momentito. Aquí nadie, ni Pedro, ni Pablo, ni Apolo, fueron crucificados por nuestros pecados. Aquí el único que merece gloria, que tiene el poder, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo hace es, al ordenar la iglesia, es que llevarlos a la unidad en Cristo. Somos uno en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Sabemos que ni este brazo hace lo que quiere, ni este brazo tampoco hace lo que quiere. Que ni mi oído hace lo que quiere, ni mi pie hace lo que quiere.
sino, aleluya, unido en un cuerpo, ¿verdad? Somos ese cuerpo, somos esa iglesia. Mi pierna derecha no va hacia adelante y mi pierna izquierda no va hacia atrás. No se puede, ¿verdad? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no se pueden separar. Igual mi brazo derecho no puede ir a un lado y mi brazo izquierdo puede ir a otro lado, porque tampoco se pueden separar, ¿verdad? No se pueden sacar y después volverse a poner. No, somos un cuerpo que estamos unidos. ¿Por qué? Por las coyunturas, dice la palabra del Señor. Somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto, no podemos tirar, aleluya, hacia un lado y el otro puede tirar o estirar hacia el otro lado. Tenemos que ir con una misma visión, misión, que es salvar almas para llevarlas al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora el otro punto, por lo cual la iglesia de los Corintios estaba tan equivocada, desviada, se estaba apartando de todo lo que es sana doctrina, y el apóstol empieza a tocar. Bendito sea el nombre del Señor. Era porque era una iglesia, mire, en aquella iglesia, claro, había todo lo que había, porque había la facilidad, había la economía, pero también había un movimiento en cuanto a dones del Espíritu. También había, aleluya, la manifestación de los dones del Espíritu, y aquello los llevaba a enorgullecerse. Aquello los llevaba a de pronto exaltarse más de lo debido por tener la manifestación de los dones del Espíritu en ellos. Era otro problema, que estaban tomando aquello de una forma totalmente equivocada, desviada. Lo estaban tomando como algo de que orgullecerse, enorgullecerse, vanagloriarse, y se estaban haciendo soberbios, altivos, arrogantes. Se estaban haciendo totalmente orgullosos. Toda esta manifestación los llevó a un grado de altivez que aún empezaron, mire, oiga, tremendo. Todo esto los empezó a llevar a un grado de altivez que aún empezaron a ver al apóstol Pablo como alguien débil, y lo estaban tomando como objeto de burla, que no tenía el valor de hablar con ellos personalmente, con la misma autoridad con la cual se dirigía a ellos por carta. Mire a dónde lleva la cosa, a dónde va todo, el orgullo, la vanagloria, la altivez, la arrogancia. Es que el apóstol Pablo es bravo cuando está lejos y escribe cartas, pero cuando está aquí delante de nosotros es débil, blando. No tiene la capacidad, ni tiene la autoridad, ni tiene los pantalones para hablarnos como nos habla por carta. A eso habían llegado. A ese punto habían llegado. Y mire, les voy a dar un dato histórico para entender mejor este punto. Según el libro de los Hechos de Pablo y Teclas, de los años 200 después de Cristo, este libro nos habla de los rasgos de Pablo. Me gustó porque es un libro que no es muy lejano al tiempo en el cual el apóstol vivió, estuvo en esta tierra, y creo que de primera mano podemos ver con más claridad
rasgos físicos de cómo era el apóstol Pablo. Dice este libro que el apóstol Pablo era bajo de estatura, era un hombre bajo de estatura, que era un hombre que tenía poco pelo, de piernas torcidas, de buen tórax con el entrecejo muy peludo, de nariz aguileña. Dice que era agraciado porque algunas veces tenía, oiga, mire, hermoso, algunas veces tenía rostro como de ángel. Tremendo, ¿verdad? Era un hombre tierno. Y ahorita vamos a hablar de eso, era un hombre tierno. Tenía a veces como rostro como de ángel. Hermoso, ¿verdad? Era un hombre que tenía la típica nariz judía. Tenía la típica nariz judía. Y si estamos teniendo en cuenta los rasgos de Pablo, bajito, piernas torciditas, calvito, narizoncito, no es un hombre imponente, ¿verdad? Alto, corpulento. No es un hombre que al verle su físico de pronto emite respeto por su físico. No, era un hombre bajito, ¿verdad? Un hombre común y corriente. Común y corriente. Y todo esto llevaba a que aquellos hombres, al ver el físico del apóstol Pablo, llegasen aún a faltarle al respeto, llegasen aún a no verlo como la persona que tenía la autoridad, o a verlo con la autoridad que Dios le había dado al apóstol. Y por eso se expresaban de esta forma al apóstol, se dirigían hacia el apóstol de esta forma, como: tú allá eres bravo, nos hablas duro, nos hablas fuerte, pero cuando estás acá eres débil. No tienes la capacidad de hablarnos a nosotros fuerte. Mira lo que lleva la altivez de creerse que, como, claro, hablaban en lengua, sanaban enfermos, etcétera, etcétera, ya eran más que el apóstol Pablo, porque tenían dinero, eran ricos, tenían comodidades, tenían dones. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Tremendo. Entonces todo esto lleva a que el apóstol, en la segunda carta, empiece o haga una defensa de su ministerio. Haga una defensa de su ministerio. Mire a lo que conllevó todo lo que la iglesia de Corinto estaba pasando, todo lo que se estaba viendo en aquella iglesia, a lo que conllevó que el apóstol ahora tiene que hacer defensa de su ministerio. Eso pasa. Y el apóstol empieza a hacer la defensa de su ministerio en el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, el pasaje inicial que leímos. Podemos ver cómo el apóstol empieza a hacer la defensa de su ministerio. Y quiero leer capítulo 10 de segunda de Corinto. Quiero leer los primeros 2 versículos para después hacer una introducción a algo muy importante. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura. Mire cómo empieza el apóstol Pablo a defender su ministerio. Mire cómo empieza a defender su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo,
Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ahora, voy a hacer una introducción aquí de cómo el apóstol empieza esta defensa. Y el apóstol, bendito sea el nombre del Señor, para hacer esta defensa utiliza un vocablo griego. Si lo leo mal, me disculpa, no sé hablar griego, pero voy a hacer el intento. Usa un vocablo para empezar a hacer su defensa, un vocablo griego, el cual es epieikeia, que traduce, escuche lo que traduce este vocablo: moderación, clemente, moderación clemente en la aplicación de la ley a la vista de ciertas circunstancias. Moderación clemente en la aplicación de la ley a la vista de ciertas circunstancias. O sea, el apóstol no llega desenfrenado, airado, con el palo en la mano. No, el apóstol llega moderado, como todo ministro de Dios, moderado, clemente, sin salirse de su compostura como hombre de Dios. Lo hace de una manera ejemplar, educada, correcta. De esa forma empieza a defender su ministerio, el apóstol Pablo. Ahora ya sabemos cómo el apóstol se va a defender. ¿Cómo se va a defender? De manera mesurada, correcta, de manera amorosa. Ya sabemos cómo él se va a defender, pero podríamos decir que Pablo lo va a hacer con debilidad, porque hasta eso puede pasar, ¿verdad? Que eso lo vean como debilidad, que vean a un hombre que se le para enfrente de ellos con amor, prudencia, educación, de manera mesurada, de manera calmada, y empiece a hablarles, a predicarles, a enseñarles, a hacer su defensa. Entonces, es que el apóstol es débil, así decían, ¿verdad? Es que el apóstol no tiene la capacidad de hablarnos como nos habla por cartas de frente. Más adelantico vamos a ver lo que el apóstol hacía, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, debemos tener en cuenta algo. Que el apóstol llega de esa forma porque las armas del apóstol no eran cualquier tipo de arma. A él no se le había dado cualquier arma para defenderse. Él era consciente de qué arma Dios le había dado para defenderse. Y no necesitaba ponerse las orejas rojas de la ira, ni necesitaba, aleluya, coger por el cuello a aquellos corintios para defender su ministerio, porque él tenía armas que le habían sido dadas para poder defenderse.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, ¿cuál era el arma que al apóstol le habían entregado, que Dios le había dado al apóstol? Díganme ustedes, ¿cuál era esa arma? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa es el arma que el Señor le da a sus siervos, a sus ministros. Con esa se defienden sus siervos, pelean sus ministros, con la palabra. Por eso, yo, personalmente, Rubén Acuña, no se pone ya, antes lo hacía por ignorancia, pero ya no lo hago de tú a tú con ninguno. ¿Por qué? Porque esa no es mi arma. Y eso termina mal. Mi arma es la palabra. Y con esta palabra vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué efecto tiene esta palabra? Estamos temprano, no se me... porque esto lo termino hoy. No voy a aplazar nada. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar en la forma en la que el apóstol se defiende. Ya tenemos la forma, la manera en la que él se defiende, la actitud que él toma para defenderse, y ya tenemos el arma que él toma para defenderse. Ahora vamos a ver cómo usa el apóstol estas herramientas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aplauda a Dios, aplauda. Están como que se me están durmiendo, ¿verdad? Póngase de pie, póngase de pie. Póngase un segundito, 2 minutos nada más. El aire está dando fuerte, el clima está... Eso, hágalo, hermano Nidia, así. Levante sus manos, vamos. Eso, levante sus manos, haga así, levante, vamos, arriba, abajo, eso. Desestrese el cuerpo. Eso, levántese. Vuelve y siéntese. Seguimos. Vamos por el versículo 2 del capítulo 10, ¿verdad? Seguimos. Pues aunque andamos, mire, decían que el apóstol era un hombre débil, y el apóstol les dice, vamos a leer desde el 2 nuevamente. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Oiga, cómo la usa, ¿verdad? En el blanco. Y ya vamos a desmenuzar esto, porque aquí está la dinamita, la bomba atómica que Pablo usa. Aquí está. Vamos a desmenuzar esto. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol, con mesura, amor, paciencia, hace la defensa de su ministerio, de su apostolado, con la palabra que Dios le da. Que Dios le da.
Y el apóstol empieza a atacar. Ahora, ¿qué ataca? Lo acabamos de leer. Ataca, primero, fortalezas. Segundo, argumentos. Y tercero, altivez. Versículo 5. Altivez. Primero ataca fortalezas. Segundo ataca argumentos. Y tercero ataca altivez. Estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por dónde va el mensaje? ¿Me estoy haciendo entender? Quiero explicarme bien, quiero que me entiendan, porque esto es muy importante. El Señor nos está hablando, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos punto por punto. ¿Qué es una fortaleza? Según el diccionario bíblico, una fortaleza es un lugar protegido. Escuchen, quiero que por favor se concentren. Una fortaleza es un lugar protegido, organizado para la defensa de una nación, plaza, región, entre otras. Es un lugar protegido, escuche, con murallas o fuertes construcciones de defensa para protegerse del enemigo. Lo primero que el apóstol Pablo hace es atacar la fortaleza. O sea, vamos a simplificarlo así, un muro o un castillo que se levantó con murallas fuertes, murallas totalmente, ¿cómo se le dice a esto? Hechas de concreto fuerte. Sí, muros portentosos, recuerde que es para cuidarse del enemigo, que son levantadas para que nadie las penetre, para que nadie entre, para que cuando el enemigo ataque resistan el golpe del enemigo, la fuerza del enemigo. Columnas fuertes, eso es una fortaleza. Y es lo primero que el apóstol ataca. Lo primero, la fortaleza. Después vamos a entender mejor. Segundo, argumentos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer, vamos a llevar la misma secuencia que la palabra nos da. Vamos a leer demoler. Vamos a ir con la secuencia, porque el versículo nos dice derribando. ¿Verdad? Para la destrucción de fortalezas, derribando. Entonces, la palabra griega, o esta palabra demoler, se deriva de una palabra griega. La palabra demoler se deriva de una palabra griega cuyo significado es, perdón, se me derribar. Estoy leyendo el significado. Ahora sí. La palabra derribar, ¿verdad? El apóstol dice, derribando. Entonces, la palabra derribar se deriva de una palabra griega
cuyo significado significa demoler con violencia. Demoler con violencia. Vaya encajando. Hay una fortaleza, la cual el apóstol va a derribar. Pero como es algo fortificado, bien hecho para resistir, bien hecho para que no entre nadie, no penetre nadie, entonces el apóstol ahora tiene que derribar ¿con qué? Con violencia. Con violencia. Porque es una fortaleza. Entonces, demoler, escuche, demoler con violencia. No es que el apóstol va a llegar a la fortaleza y le va a dar y cayó un pedazo y listo, entró. No. La misión del apóstol era ¿qué? Demoler la fortaleza. Derribar, destruir, desmenuzar totalmente la fortaleza, demoler la fortaleza. No es que abría el hueco, entraba y listo. Demoler la fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál era esa fortaleza que el apóstol va a demoler? Los argumentos. Argumentos. Note que el apóstol no está diciendo a fulanito, a Perecejito, a Juanchito, a Carlito, a qué sé yo. El apóstol está hablando de argumentos. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Váyame entendiendo, mi hermano. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Argumentos. Ahora, argumentos viene del griego logismo. Logismos, cuyo significado es razonamiento. Escuchen, razonamiento, pensamientos, ideas contrarias al pensamiento de Cristo. Gloria a Dios. El apóstol va a demoler, derribar una fortaleza, la cual son pensamientos, ideas que van contraria a Cristo. Y recuerde, aquí el apóstol está haciendo su defensa ante la iglesia que estaba en Corinto. No está hablando de gente inconversa, ni está hablándole a gente inconversa, está hablándole a la iglesia que estaba en Corinto. ¿Ven? No está hablando de gente que no conocía la palabra, está hablándole a gente que él mismo había instruido. Ya tenemos claro la forma en la que el apóstol usa las armas. ¿Para qué las usa? ¿Cuál era el arma? El arma era la palabra con la cual el apóstol iba a demoler una fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor, que habían levantado en aquella iglesia aquellos varones. O sea, iba a demoler, bendito sea el nombre del Señor, ideas que habían guardado allí en esa fortaleza, pensamientos que habían guardado allí en esa fortaleza, que iban en contra de Cristo, en contra de la perfecta voluntad de Cristo. El apóstol ahora usa el arma y empieza a demoler, a derribar toda aquella fortaleza. Ahora, si yo hago esto, le doy a esta pared de esta forma. Esta es una pared que tiene doble edificación, doble hilera de bloques. Si yo le hago así,
¿Usted cree que yo derrumbo esta pared? ¿Cómo hay que darle? ¿Con qué? Con violencia. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? Hay que darle con violencia. Por eso no se moleste cuando el predicador habla la palabra fuerte. Por eso no se moleste cuando alguien, aleluya, le trae la palabra, bendito sea el nombre del Señor, de forma fuerte, violenta, porque es que para derribar una fortaleza, un argumento, un pensamiento que va en contra de la voluntad de Cristo, hay que darle duro, fuerte, para que caiga. Porque si no le doy fuerte, no cae. Y la idea es demoler el argumento, demoler la idea que va en contra de Cristo. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el apóstol empieza a demoler, a derribar, empieza a deshacer todos aquellos argumentos, aquella fortaleza que había en aquella iglesia, que aquellos hombres habían levantado. Y después que el apóstol destruye, derriba, ahora, ¿qué hace el apóstol? Sigamos leyendo la palabra del Señor. Ya estamos terminando, hermano. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo que sigue. El apóstol ahora empieza y dice, versículo 6, ¿verdad? Y estando prontos para castigar, el 5. Vamos a seguir en el 5 para entrar al 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Y qué? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí se está dando cuenta después de todo lo que el apóstol hizo, ahora que empieza a hacer? A llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la unidad en Cristo. Corintios, hay que estar unidos en Cristo. Corintios, la altivez no es buena. Corintios, la división no es buena. Corintios, la fornicación no es buena. Corintios, aquel que tiene la mujer de su padre. Corintios, ahora comienza a llevar el cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y según el diccionario bíblico, la palabra cautivar tiene un significado, el cual es presentar o tomar prisionero a alguien. Tomar o aprisionar. Oiga, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Llevar prisionero a alguien. Eso significa la palabra cautivar. O sea que el apóstol ahora toma prisionero los pensamientos de aquellos corintios y los lleva prisioneros a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando usted lleva un prisionero a una cárcel, ese prisionero, ¿qué es lo que se hace? Lo encierran, ¿cierto que sí? Encerrado, no puede salir, no puede entrar, no puede llamar, no puede hablar, está encerrado, está cautivado, fue tomado, fue apresado. El apóstol toma los pensamientos de aquellos corintios y ahora los lleva prisioneros a la obediencia a Cristo Jesús. O sea, que aquellos hombres ahora
no podían hacer o pensar lo que se les diera la gana, porque ya sus pensamientos estaban cautivos, presos, aleluya, a la obediencia de Cristo Jesús, y solo tenían que vivir, andar, pensar ideas, aleluya, que iban conforme al pensamiento de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie. Había algo más, pero se nos fue el tiempo. Por eso el hermano Rubén predica como predica, porque es que para demoler hay que dar duro, hay que golpear fuerte. Y de pronto a muchos no le agrade, pero mi intención es agradar a Cristo. Amén. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Vamos a derribar, demoler, destruir todo pensamiento que vaya en contra a la perfecta voluntad de Cristo Jesús. Todo pensamiento que nos aleje, nos aparta, nos divide, nos saca de la comunión con Cristo Jesús. Todo pensamiento que nos lleva a la altivez, a la arrogancia. Todo pensamiento que nos lleva a hacer cosas que a Dios no le agrada, que a Dios no, aleluya, le agradan. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos y pídale a Dios.